Bueno, en este segundo video voy a desarrollar un poco el texto de lo inconsciente, que está ligado, de hecho está uno seguido del otro, o sea, está ligado en tiempo y en planteamientos lógicos, está ligado al texto de la represión. Entonces, voy a ir por capítulos para ordenar un poquito la situación y transmitirles lo que me interesa que puedan recolectar, leer de cada capítulo. Bueno, el primer capítulo es una justificación, se llama justificación del concepto del inconsciente. Entonces, en este texto, Freud va a establecer al inconsciente como aquello que no está absolutamente tomado por la represión. O sea, hay inconsciente, hay una parte del inconsciente que no está reprimida. Esa parte inconsciente que no está reprimida, muchas veces se la sabe y otras veces no. Entonces, la justificación del concepto de lo inconsciente, Freud va a decir, bueno, hay algo del orden de lo no consciente que no se existe, ¿no? Ese es más o menos a grandes rasgos el primer capítulo, ¿no? Y está, digamos, establecido por una Spaltung o una división propia de cada hablante en lo que sabe y lo que no sabe que sabe, ¿no? Una de las definiciones del inconsciente que va a dar después Jacques Lacan en su profunda e incisiva lectura que hace de la obra freudiana es: el inconsciente es un saber no sabido, ¿no? Hay que producirlo si se quiere, ¿no? O sea, quiero decirles, lo inconsciente no es algo que existe así nada más aislado. De hecho, para que exista lo inconsciente hace falta el dispositivo psicoanalítico. ¿Por qué? Porque solo ahí el inconsciente tiene un lugar y una posibilidad de existir. Es más, Lacan, por ejemplo, dice que la figura del analista es parte del concepto del inconsciente. Incluso para ser más textuales, el deseo del analista, que no es un deseo anónimo, que no es un deseo puro, que no es un deseo de bondad, es parte del concepto del inconsciente. O sea, para que haya inconsciente hace falta un analista, ¿no? Un dispositivo analítico. O sea, no hay lectura del inconsciente, cada uno con su inconsciente. ¿Se entiende? Porque hace falta la otra edad. Bueno, entonces, hace falta la escucha de ese inconsciente, la interpretación de ese inconsciente, y eso ocurre dentro de un dispositivo. Bueno, entonces en el capítulo 2 se llama la multivocidad de lo inconsciente y el punto de vista tópico. Acá Freud va a volver a decir que lo inconsciente puede ser lo reprimido, pero puede no ser lo reprimido. Es decir, que no todo lo inconsciente es reprimido, pero sí todo lo reprimido es inconsciente. Ok, entonces, ¿por qué punto de vista tópico? Tópico viene de lugar. Entonces, ¿cuál es el lugar del inconsciente? El lugar del inconsciente, dice Freud, no tiene nada que ver con la anatomía. O sea que es una imaginarización del discurso de los legos, o sea, lego, gente que no sabe, pensar que el inconsciente está en la cabeza, o está en el cerebro, o la mente. Que la mente, no sé si lo saben, pero la mente es una traducción del alma, de los griegos. Entonces, no es algo verdaderamente que esté en el cuerpo, o sea, la mente no está en la cabeza. Entonces, lo que quiero decir, y que es muy importante para mí transmitirles, es que el inconsciente no está en el cerebro, que uno no puede tomar la fotografía del dolor, como hacen los psiquiatras. Los psiquiatras intentan explicar, por ejemplo, la homosexualidad o el autismo o la psicosis mediante, no sé, el cromosoma no sé cuál y todo esto, ¿no? Entonces, realmente la psiquiatría opera, no sé si saben cómo opera, pero
la medicación que se va dando es, se va regulando y se va estableciendo a ver si funciona con cada paciente, porque no se puede llegar a saber, la causa de la esquizofrenia en una célula, ¿se entiende? No está ahí, sino que se trata de, por lo menos es la versión del psicoanálisis, ¿no? Y con esto yo trabajo. Se trata de un modo de ubicarse en el discurso. Tan respetable la esquizofrenia, el autismo, como el neurótico, ¿no? Tan respetable. Pero bueno, ¿y qué se hace desde el lado de la psicología? Desde el lado de la psicología cognitiva se opera desde la conducta, o por ejemplo la psicoterapia. La psicoterapia, el psicoterapeuta, ¿qué hace? Trabaja, vamos a decir, a nivel consciente. Y trabaja a nivel consciente desde un discurso amo, o sea, obliga al paciente a hacer una tarea, a pensar en qué tiene que pensar, ¿no es cierto? Entonces, dirige la vida del paciente. Si ustedes van a un psicoterapeuta, les va a dar consejos, les va a decir qué hacer. Eso no hace un psicoanalista, porque nosotros no dirigimos la vida del paciente, dirigimos el tratamiento. ¿Hacia dónde? Hacia el deseo. Lo cual es, bueno, es casi un milagro, ¿no? Que alguien entre a un psicoanálisis como tal. Es algo muy difícil. Bueno, entonces, volviendo a la tópica del inconsciente, dice Freud, página 170, les voy dando las páginas por si quieren citar cuando hagan sus trabajos. Nuestra tópica psíquica provisionalmente nada tiene que ver con la anatomía. Entonces, está en las palabras, ¿no? Dice, se refiere a regiones del aparato psíquico donde quiera que estén situadas dentro del cuerpo y no a localidades anatómicas. Eso es muy importante. Bueno, entonces, si comunicamos, entonces después va lo que va también a tomar en este capítulo es cuándo es oportuno hacer una interpretación. Y dice, nosotros no podemos interpretar a un paciente algo reprimido si el paciente todavía no está un poco advertido y plegado a las leyes del inconsciente y a lo que viene a ser a un consultorio psicoanalítico. Porque por más que se lo digamos, no lo va a poder aprender, o sea, lo va, dice Freud, bueno, lo va a escuchar, la palabra ahí está, pero no le va a resonar. Suele suceder, fíjense, que a veces uno hace una interpretación y el analizante o el paciente la toma 6, 8 meses después. O sea, quiero decir, la palabra entra, pero no se sabe cuándo va a ser la repercusión, ¿no? Bueno, entonces vamos al capítulo 3. Bueno, en el capítulo 3, Freud se pregunta si puede haber sentimientos inconscientes. Y va a recordar que lo que puede ser consciente es la representación de la emoción pulsional. Y que también en el inconsciente, o sea que en el inconsciente no existe la pulsión como tal, sino que existe, digamos, representada por su representación. Esto lo dice en la página 173. Entonces, se los voy a leer. Opino en verdad que la oposición consciente-inconsciente carece de pertinencia respecto de la pulsión. Una pulsión nunca puede pasar a ser objeto de la conciencia. Solo puede serlo la representación que es su representante. Ahora bien, tampoco en el interior de lo inconsciente puede estar representada si no es por la representación. O sea, que sea consciente o sea inconsciente, siempre va a depender de que haya algo que la esté representando. Entonces, dice, si la pulsión no se adhiere a una representación ni sale a la luz como un estado afectivo, no sabremos de ella. O sea, si el afecto, si el representante está reprimido, entonces va a salir a la luz como un afecto. Ahora, el asunto es, lo que agrega es, bueno, en realidad puede ocurrir que haya una representación de la pulsión que esté reprimida y salga a la luz de modo desplazado. Cuando nosotros remendamos eso,
O sea, quitamos la censura de lo que estaba reprimido como una representación secundaria, porque no podemos llegar a la representación primaria. Cuando nosotros hacemos eso, bueno, entonces sí podemos decir, dice en la página 174, podemos llamar inconsciente a la emoción afectiva originaria, aunque su afecto nunca lo fue. O sea, suele ocurrir que a veces alguien, ¿no? Dentro de la cura dice, no sé, alguna frase, ¿no? Alguna frase de reproche, o por ejemplo, suele ocurrir que, no sé, una madre hable de su hijo y le reproche X cosa, pero si uno escucha con mayor atención la historia de esta madre, va a poder localizar que en realidad ese reproche se lo hace a lo mejor a su propio padre, no a su hijo. Entonces, es verdadero el reproche para ella, pero no respecto del niño, sino respecto de su propio padre, ¿se entiende? Y a veces esa concatenación hay que volverla inconsciente, tornarla inconsciente, tornarla consciente, o sea, para que la pueda escuchar, entonces pensar, bueno, un poco qué va a hacer con eso, ¿no? Entonces, después, bueno, va a decir que de la vida normal se puede, digamos, cuando la motilidad es gobernada por la conciencia y los afectos son gobernados por la conciencia, se puede llamar más o menos algo del orden de lo esperable, pero cuando la motilidad no está gobernada por la conciencia, entonces, bueno, ahí hay que prestar mucha más atención y ya no se trata probablemente de una neurosis. Pero también dice que del afecto, bueno, es menos sólido el gobierno, ¿no? O sea, uno no puede gobernar tan sólidamente los afectos, ustedes lo sabrán por experiencia. Entonces, puede haber, digamos, de existir la represión, está sobre la representación, y el afecto que queda ahí puede emerger como angustia o puede emerger ligado a un subrogado, a una representación subrogada, ¿no? A otra representación relacionada con la primera. Bien, entonces ahora vayamos al capítulo 4, que se llama Tópica y dinámica de la represión. Bueno, entonces, digamos, los títulos de los capítulos van a implicar la pregunta que se está haciendo Freud, ¿no? Entonces, la represión, dice, es un proceso que se da en la frontera entre lo consciente y lo preconsciente. Ok, eso ya lo sabíamos desde el texto de la represión. Entonces, se sustrae la investidura, pero dice, pero hay que averiguar dónde se realiza la sustracción y a qué sistema pertenece la investidura sustraída, ¿no? Entonces él dice, la representación reprimida sigue teniendo incidencia en el inconsciente, o sea, eso no se anula, la represión no es anulación. Entonces, la represión solo puede consistir en que la representación se le sustraiga a la investidura preconsciente que pertenece al sistema preconsciente. O sea, la investidura pertenece al sistema preconsciente y eso queda sustraído, pero queda, digamos, en el inconsciente, aquello sustraído, ¿no? Entonces, dice, hay sustracción de la investidura preconsciente, o sea, esa representación, conservación en lo inconsciente de esa investidura, o también sustitución de esa investidura preconsciente por una inconsciente. Si se sustrae una investidura preconsciente por una inconsciente, vamos a tener mucho menor acceso a esa representación. Bueno, entonces dice, notemos además que hemos puesto en la base de esta observación, como al descuido, este supuesto. El paso desde el sistema inconsciente a uno contiguo no acontece mediante una transcripción nueva, sino mediante un cambio de estado. O sea, no hay una reescritura, sino simplemente se cambia de sistema. Una mudanza en la investidura. Muda, cambia. ¿Por qué? Por obra de la represión.
Pero dice, hay algo muy importante que nos va a permitir inteligir el asunto de la represión, que es lo que él va a llamar acá la contrainvestidura, ¿no? La contrainvestidura, dice, es un mecanismo de la represión primordial. Y además, esto quiere decir que se protege el preconsciente, o sea, el estado de la conciencia es un estado pasajero, nos importa más el preconsciente, digamos, ¿no? Pero dice, el preconsciente se protege contra el asedio de eso que queda reprimido, inconsciente, mediante esta famosa contrainvestidura, ¿no? Entonces, la contrainvestidura va a servir a la represión primordial para que ella permanezca como tal, ¿no? Para que quede aún reprimida la investidura que ha sido reprimida. Bueno, entonces él va a dar ejemplos nuevamente, como en el texto anterior, de contrainvestiduras en la histeria de angustia, en la histeria de conversión y en la neurosis obsesiva. Bueno, entonces, en el caso de la histeria de angustia, página 179, van a tener que la investidura libidinal inconsciente de la representación ha sido reprimida. Y eso ha conllevado una descarga de angustia, esa representación reprimida. Esa representación reprimida va a desprender un afecto que se va a ligar a otra representación, como por ejemplo en el caso de la fobia del animal. Y entonces la representación sustitutiva, dice, juega en el sistema consciente-preconsciente el papel de la contrainvestidura. Por ejemplo, si fuera fobia a las arañas, la araña es la representación sustitutiva que va a jugar las veces de la contrainvestidura. Entonces va a advertir esta angustia y ya no se va a sentir angustia por una emoción, digamos, de amor hacia el padre, ¿no? Por un amor incestuoso hacia el padre. Eso va a pasar como si nada. Lo que se va a sentir angustia va a ser sobre la araña, ¿no? Entonces, fíjense cómo lo dice Freud, página 179. Quizás al final el niño se comporte como si no tuviera ninguna inclinación hacia el padre, como si se hubiera emancipado por completo de él, y realmente experimentar angustia frente al animal. Y realmente, ¿no? O sea, fíjense, ahí hay una ficción establecida sobre un padecimiento. Entonces, eso también es un dato, ¿no? La verdad se comporta como una ficción. Eso es una de las incidencias freudianas en torno a la verdad, ¿no? No hay una verdad completa, no hay una verdad revelada, sino que es una verdad ficcionada. Entonces sigue. Por lo tanto, en la segunda fase de la histeria de angustia, la contrainvestidura desde el sistema consciente ha llevado a la formación sustitutiva. El mismo mecanismo encuentra pronto un nuevo empleo. El proceso de la represión todavía no se terminó. Tiene que inhibir el desarrollo de angustia de parte del sustituto. ¿Y cómo lo hace? Dice, todo el entorno asociado a la representación es investido con intensidad particular, de suerte que puede exhibir una elevada sensibilidad a la excitación. O sea, que todo lo que hay alrededor, supongamos fobia de la araña, alrededor de la araña, va a ser sobrecatectizado, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una paciente que había mandado a poner en cada coladera de su casa redecillas para que no le entre absolutamente ningún bicho. O sea, no había agujero en ese espacio que no estuviera recubierto por redecillas para que no entren los animales, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es alejarse del animal, alejarse del objeto de la fobia, como un intento de alejarse de esa emoción, ¿no? De esa emoción reprimida. Entonces dice, estas precauciones protegen contra excitaciones que apuntan a la representación sustitutiva desde afuera por la percepción, pero no lo van a proteger contra la emoción pulsional reprimida, ¿no? Entonces dice, esto se llama fobia. Bueno,
Pero como les digo, es interesante subrayar que no es simplemente la fobia, generalmente se asocia a los animales o se asocia a algo puntual, pero puede ser fobia al amor, por ejemplo, ¿no? O fobia a, no sé, les decía, hablar en público o en fin, ¿no? Bueno, y entonces agrega, podemos decir que la tercera fase, o sea, la fase de alejarse de los animalitos, ha repetido el trabajo de la segunda, pero en una escala ampliada. La segunda lo que hizo fue alejarse del padre mediante un animal, ¿no? O de cualquier emoción reprimida. Ahora, fíjense lo que agrega Freud, porque esto es muy importante, ¿no? Dice en la página 181, algo se logra con este proceso de la represión. De algún modo puede ponerse dique, o sea, dique es una muralla, un coto, ¿no? un velo. Se puede poner dique al desprendimiento de angustia, como alejándose del animalito, aunque solo a costa de graves sacrificios en materia de la libertad personal. O sea, el fóbico queda absolutamente coartado, ¿no es cierto?, de una libertad, ¿no? O sea, imagínense tener una fobia, no sé, a las cucarachas y de repente vas a comer a un restaurante y te encuentras con una cucaracha, ya fue, la pasaste mal, ¿no? O sea, es como que es una complicación tener una fobia o un síntoma. Bueno, y después empieza a hablar de la histeria de conversión en esta misma página, y dice, es traspuesta, ¿no?, a la inervación del síntoma, es decir, a una parte del cuerpo.